Hola, bienvenido de nuevo. Vamos a continuar con el tema de excitabilidad. ¿Para qué sirve la excitabilidad eléctrica? Habíamos comentado que la excitabilidad es una especialización de ciertos tipos celulares, concretamente las neuronas y las células musculares, que les permite emplear señales eléctricas para dos funciones. Primero, para transmitir información a distancia y a alta velocidad, y segundo, para integrar la información. Esta es la base de los mecanismos de toma de decisiones en los sistemas biológicos. Vamos a analizar cada una y comencemos con la más simple, la transmisión de información. Para ilustrar en qué consiste la transmisión de información, tomemos como ejemplo un animal grande, digamos un dinosaurio. Para que un dinosaurio pudiera responder a un estímulo aplicado en una región distante de su cuerpo, se requeriría que la información viajara desde este sitio hasta el cerebro. Esto implica que debería existir un conductor que enviara las señales a alta velocidad a una distancia calculada en este caso de alrededor de 30 metros. Este tipo de transmisión tiene varios problemas técnicos que se pueden entender mejor con un ejemplo más cercano, el cable telegráfico transatlántico. Durante el siglo XIX se popularizó el uso del telégrafo como un método de comunicación a distancia. Resultaba mucho más rápido que los demás métodos de comunicación disponibles en ese momento, básicamente el correo escrito. En la década de 1850, los países europeos ya estaban comunicados por una red amplia de cables telegráficos, algunos de ellos submarinos, como los que cruzaban el Mediterráneo o los que conectaban las islas británicas con el continente. Fue entonces que un grupo de inversionistas estadounidenses decidió emprender una empresa muy ambiciosa. Quisieron establecer comunicación telegráfica entre Europa y América a través de un cable submarino que atravesara el Océano Atlántico. El cable entonces debía cubrir una distancia de cerca de 3.500 kilómetros entre el oeste de Irlanda y el este del Canadá y debería estar apoyado sobre el fondo marino a una profundidad promedio de 5 kilómetros y medio. Esto hizo que se necesitaran alrededor de 3.700 kilómetros del cable. Aquí está un corte del cable que se tendió en 1858. Podemos ver que el conductor estaba formado por un cordón de cobre aquí al centro, que estaba recubierto por una capa gruesa de un aislante de origen vegetal, una resina, y estaba rodeado todo esto, todo este conjunto, por una serie de cordones de acero que le daban resistencia mecánica a la tensión. El cable eh, el tendido del cable fue un proceso accidentado y largo, se tardó aproximadamente 8 años. Cuando el cable estuvo finalmente listo, se inauguró con la transmisión de una felicitación que le hacía la reina Victoria de Inglaterra al entonces presidente estadounidense James Buchanan. El mensaje de la reina constaba de 98 palabras y tardó en ser transmitido cerca de 16 horas de un extremo al otro del cable. Este ejemplo ilustra los retos técnicos de la transmisión eléctrica a distancia. Aunque el alcance del mensaje en este ejemplo era bastante grande, el mensaje llegaba a más de 3.000 kilómetros de distancia, la fidelidad de la transmisión no era buena porque el mensaje se deformaba y perdía intensidad durante la transmisión. Y ni qué decir de la velocidad que era extremadamente baja. La comunicación por telégrafo está basada en la producción de pulsos eléctricos que se transmiten a lo largo de un conductor y en esto el ejemplo del cable se parece mucho a la transmisión de señales en el sistema nervioso de un animal. En estas condiciones, la eficiencia de la transmisión depende básicamente del flujo de cargas a lo largo del conductor y de los factores físicos que lo afectan. Entonces, en primer lugar, tendríamos que citar como factor la resistencia del mismo conductor. A pesar de que el cable es un muy buen conductor eléctrico, tiene cierta resistencia y que con la distancia va reduciendo la intensidad del pulso. Tenemos también que hay cierta fuga de cargas desde el centro del conductor hacia el medio. En el caso del cable, el medio era el agua de mar y esto favorecía una pérdida importante de cargas. Por eso era muy importante la integridad del aislamiento. La historia del cable tuvo finalmente un desenlace desventurado por un error técnico de los operadores. Pero nos deja una lección muy importante que vamos a aprovechar ahora. En primer lugar, cuando hablamos de transmisión, lo que debe cuidarse en una transmisión eléctrica a distancia es que el mensaje mantenga la fidelidad, es decir, que llegue al receptor con las mismas características con las que fue emitido, y esto incluye la intensidad. También es deseable que tenga un gran alcance, lo que implica que pueda ser enviado a gran distancia. Y lo preferible es que esta transmisión sea lo más rápida posible.
La segunda parte de la lección es que la calidad de la señal tiende a reducirse por la acción de factores físicos propios del proceso de la transmisión, y esto hace que la pérdida de calidad de las señales sea prácticamente inevitable. Los sistemas biológicos resolvieron el problema técnico de la transmisión a distancia hace ya mucho tiempo, desde hace cerca de 600 millones de años, y lo resolvieron de una manera muy simple y que incluso podríamos calificar de ingeniosa. De hecho, para una neurona, consideremos una neurona promedio del ejemplo del dinosaurio, una neurona que tuviese un cuerpo de 20 micrómetros, el enviar un mensaje nervioso a una distancia de 30 metros implicaría una situación comparable a la de una persona que está parada en una orilla del Atlántico y está tratando de comunicarse con otra persona en la otra orilla. La solución biológica de los sistemas biológicos para la transmisión consiste en un dispositivo muy simple y muy poderoso, los que llamamos los canales dependientes de voltaje. Comentábamos antes que un canal dependiente de voltaje es un poro en la membrana celular que al ser activado permite el paso de ciertos iones según su gradiente. Los canales dependientes de voltaje son denominados así porque el estímulo que les activa es un pequeño cambio en la distribución de cargas en la membrana celular. En este ejemplo teníamos el canal cerrado aquí cuando el voltaje de la membrana es de menos 60. Un pequeño cambio que lo vuelve un poco menos negativo, hasta menos 45 milivoltios, es suficiente para que la proteína cambie su configuración tridimensional y entonces abra el poro y permita el paso de los iones. En este ejemplo, entonces, la adición de unas cuantas cargas positivas detona la apertura del canal y el paso de iones. Los canales entonces dependientes de voltaje establecen un circuito de estimulación en el que un pequeño cambio eléctrico causa la apertura de los canales. Estos permiten la entrada de los iones y los iones generan un cambio eléctrico mayor, que entonces abre más canales, permite el paso de más iones y genera un cambio más intenso que abre más canales y así. Nota que este circuito de estimulación es un mecanismo de retroalimentación positiva, porque el resultado del proceso, es decir, el ingreso de las cargas, estimula el proceso mismo y lo intensifica para generar una respuesta cada vez más intensa. Veamos este proceso desde otra perspectiva. Supongamos que esta es una membrana, es la membrana de una célula excitable y que tiene una alta concentración de canales dependientes de voltaje. Si en estas circunstancias aplicamos un estímulo eléctrico débil, generaríamos la apertura de unos pocos canales, los más sensibles, y estos canales dejarían pasar algunos iones que provocarían un cambio eléctrico un poco más intenso y entonces abrirían otro grupo de canales menos sensibles, dejarían pasar iones, provocarían otro cambio más intenso que abrirían más canales, dejaría pasar más iones y provocaría finalmente la apertura de todos los canales de este segmento de la membrana y entonces permitiría que pasaran todos los iones que están en condiciones de hacerlo y se generaría la máxima respuesta eléctrica de esta membrana. Si midiéramos la respuesta eléctrica, veríamos algo así. Veamos primero la respuesta eléctrica de una membrana que no tiene canales dependientes de voltaje. Aquí tenemos el tiempo, aquí tenemos el voltaje de la membrana. Entonces, está en reposo, la aplicación de un estímulo eléctrico débil crea un cambio eléctrico débil que se disipa rápidamente. Aquí. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con una membrana que tenga canales dependientes de voltaje. Lo que observaríamos es esto, aplicamos el estímulo y entonces lo que vemos es que la respuesta sería la respuesta máxima y sería una respuesta mucho más intensa que en el caso anterior. En los sistemas biológicos, la transmisión eléctrica a distancia está basada en canales dependientes de voltaje. Los canales dependientes de voltaje de varios tipos se acoplan funcionalmente en una respuesta eléctrica muy bien coordinada que denominamos el potencial de acción. El potencial de acción lo podemos definir entonces como la respuesta eléctrica transmisible formada por varias corrientes iónicas a través de canales dependientes de voltaje. Hay varios tipos de potenciales de acción y que emplean diferentes iones, pero el que vamos a analizar nosotros ahorita es el tipo más común de potencial de acción. Es el potencial de acción que emplean las células nerviosas. En las neuronas, la transmisión eléctrica depende de dos tipos de canales dependientes de voltaje. Unos para sodio, específicos para sodio, y otros específicos para potasio.
Ambos tipos de canales son activados por el mismo estímulo eléctrico, pero la cinética de apertura es diferente. Los canales de sodio se abren y se cierran más rápidamente que los canales para potasio. Recuerda que en condiciones normales las células mantienen gradientes de sodio y de potasio de manera que el sodio es empujado a entrar en la célula, mientras que el potasio es empujado a salir de ella. Entonces, si aplicamos en estas condiciones un estímulo eléctrico pequeño, se activan los canales. Aquí vamos, un estímulo eléctrico, primero se activan los canales de sodio, producen un flujo rápido de sodio hacia adentro y después se abren los de potasio que producen una salida un poco más lenta. Veamos ahora esto en términos del voltaje de la membrana. En el reposo, el voltaje de la membrana se mantiene en un valor negativo. Al aplicar un estímulo, despolarizamos levemente la membrana y esto abre los primeros canales para sodio. Una vez abiertos por retroalimentación positiva, estos canales estimulan la apertura de todos los demás canales de sodio en este segmento y entonces hay una entrada masiva de sodio a la célula empujada por su gradiente. Como el sodio tiene carga positiva, esto hace que el interior celular se vuelva relativamente positivo. Recordemos que cuando dejamos que un ion fluya libremente a través de la membrana, el ion tenderá a alcanzar su equilibrio electroquímico, donde la membrana tiene un valor de voltaje que se calcula con la ecuación de Nernst. La ecuación de Nernst para el caso del sodio daba un voltaje de alrededor de más 60 milivoltios. En este caso entonces tenemos que el flujo de sodio va a tender a llevar a la membrana a un valor cercano a su potencial de equilibrio. Finalmente no alcanza el valor por varias razones, pero llega y se queda en un valor muy cercano, alrededor de más 34 milivoltios. Después de este punto inicia el flujo de potasio. Como el potasio es también de un ion positivo, pero su gradiente lo empuja a salir de la célula, el efecto es que sustrae cargas positivas y por lo tanto hace que la célula se vuelva negativa nuevamente. El flujo libre de potasio cambia el voltaje de la célula hacia el potencial de equilibrio del potasio, que es más negativo que el voltaje que tenía la célula originalmente. Entonces, mientras el potasio se mantenga fluyendo, el voltaje de la membrana se acercará mucho al potencial de Nernst para el potasio. Finalmente, los canales para potasio se cierran y los movimientos iónicos menores, junto con las bombas electrogénicas, recuperan el estado original de la membrana. Ahora vamos a representar la cinética de apertura de los canales y el flujo de cada uno de los iones. Primero el sodio. En el reposo los canales están cerrados y el flujo de sodio es cero. Aquí. Cuando viene el estímulo, los canales se abren y se inactivan rápidamente. Entonces el sodio entra solamente durante el tiempo que los canales están abiertos. Esto hace que el voltaje de la membrana se vuelva positivo. Aquí se inactivaron los canales y el sodio quedó dentro de la célula. Los canales para sodio, una vez inactivados, no se vuelven a abrir durante todo el evento. Vamos a ver ahora la corriente de potasio. En el reposo no hay flujo de potasio. La primera despolarización abre los canales para potasio, pero la cinética de apertura es más lenta, entonces el máximo flujo de potasio ocurre cuando la membrana está despolarizada. Nota aquí. La salida de los iones potasio hace que la membrana se vuelva nuevamente negativa, pero como los canales se mantienen abiertos durante más tiempo, permiten que el potasio siga fluyendo hacia su equilibrio electroquímico. Solo hasta que los canales se han cerrado, la célula recupera su balance original de iones y su valor de potencial de membrana en reposo. Este es el trazo con el que se representa comúnmente al potencial de acción neuronal. El trazo se divide en tres regiones: la despolarización, la repolarización, la despolarización es este tramo, la repolarización y la hiperpolarización, o también conocida como post-hiperpolarización. En este punto te proponemos que hagas las deducciones para contestar las siguientes preguntas. En primer lugar, situémonos en este punto. ¿Qué sucedería con el potencial de la membrana si en el momento de máxima despolarización, es decir aquí, abriéramos más canales para sodio?
Vayámonos al otro caso. Si en el momento de mayor hiperpolarización, es decir, aquí, abriéramos más canales para potasio, ¿qué os sucedería? Y por último, ¿qué sucedería si con el potencial de acción si solamente fluyera uno de los iones, ya sea sodio o potasio? Nota que para producir un potencial de acción necesitamos que la membrana tenga gradientes iónicos y que además tenga canales dependientes de voltaje. Si la membrana cumple con estas características, entonces para desencadenar el potencial de acción necesitamos aplicar un estímulo que sea relativamente pequeño, pero que sea lo suficientemente intenso para comenzar a abrir los canales para sodio más sensibles. Bien, dijimos que el potencial de acción es un mecanismo biológico que permite resolver las dificultades de la transmisión a distancia. Vamos a ver cómo es esto. Consideremos que cuando generamos un cambio eléctrico en una membrana, aquí tenemos una membrana de una célula, eh, cuando, cuando abrimos canales en una membrana, entonces generamos un cambio eléctrico que consiste en que un grupo de cargas ingresan a la célula y entonces tienden a dispersarse en todas direcciones dentro de la célula. Si medimos la cantidad de carga en la membrana a partir del punto de aplicación del estímulo, aquí tenemos cantidad de carga, aquí tenemos el sitio de aplicación del estímulo, vemos que la carga acumulada se va perdiendo gradualmente a medida que nos alejamos del punto de aplicación y esta distancia suele ser muy corta, de manera que en unos cuantos micrómetros se pierde toda la carga que entró en un punto. La clave de la transmisión en el potencial de acción es que una fracción de la carga que entró en el punto original, una fracción es suficiente para generar un nuevo potencial de acción en otro punto más distante. Así. Vamos a ver, tenemos aquí nuevamente una membrana con canales dependientes de voltaje. Si aplicamos un estímulo, el estímulo va a abrir unos pocos canales que van a generar una respuesta máxima en el primer segmento de la membrana. Pero una parte de las cargas que hayan entrado van a alcanzar el siguiente punto y van a generar un nuevo potencial de acción en el siguiente y este en el siguiente y así sucesivamente. Entonces, el potencial de acción que se produce en un punto es el estímulo para que el siguiente punto produzca un potencial de acción y así sucesivamente. En cada punto en el que se produce un potencial de acción, el potencial tiene siempre el mismo tamaño y por lo tanto no se reduce con la distancia. El potencial de acción mantiene entonces la fidelidad y el alcance del mensaje porque puede propagarse indefinidamente y no cambian ni su forma ni su intensidad. Para puntualizar entonces, las características del potencial de acción, según los textos, son las siguientes. En primer lugar, el potencial es todo o nada. Eso se refiere a que el potencial de acción solo tiene dos posibilidades. Ocurre completo, como respuesta máxima, o no ocurre. La siguiente característica es que es autorregenerable. Esto significa que un potencial de acción sirve como estímulo para otro potencial de acción en otro punto de la membrana. Si lo vemos como una respuesta celular, sería una respuesta que se regenera a sí misma. La tercera característica es que se transmite sin decremento. Eso significa que la respuesta eléctrica del potencial de acción no pierde intensidad con la distancia. La descripción de las características del potencial de acción les valió a Alan Hodgkin y a Andrew Huxley el ganar el Premio Nobel de Medicina y Fisiología en el año de 1963 junto con John Eccles. Bien, el tercer problema de la transmisión eléctrica que resolvieron los sistemas biológicos es el de la velocidad. La velocidad con la que se propaga una señal depende de la velocidad con la que los iones difunden de un punto a otro de la membrana. El flujo de cargas por un conductor, aquí está. El flujo de cargas por un conductor es análogo al flujo de líquido en una tubería. Aquí tendríamos el diseño eléctrico, es similar al de una tubería y entonces puede ser descrito por la ley de Poiseuille. La ley de Poiseuille, de hecho descrita como una ecuación,
la ecuación de Poiseuille establece que el flujo de líquido, o para nuestro ejemplo, el flujo de cargas es directamente proporcional a la diferencia de presión entre los extremos. Delta P, es decir, la diferencia de presión o de voltaje entre los dos extremos del conductor, y también es proporcional al radio del conductor. Y es inversamente proporcional a la viscosidad y a la longitud que debe recorrer el fluido. Ahora, si modificamos la ecuación de Poiseuille para conocer la resistencia del conductor al flujo, nos quedaría esto. Aquí se nota que la resistencia al flujo es inversamente proporcional al radio a la cuarta potencia. Esto significa que una pequeña reducción en el radio del conductor tiene el efecto de aumentar la resistencia en una proporción equivalente al cambio en el diámetro multiplicado por sí mismo 4 veces. En un conductor grande como el cable transatlántico, el aumento de la resistencia no es muy grande, pero en un conductor celular que apenas mide unas pocas micras, el tamaño tan pequeño del diámetro hace que la resistencia se magnifique enormemente. Tomemos una célula nerviosa típica. En una neurona distinguimos dos regiones principales: el cuerpo neuronal y una región conductora que actúa como un cable biológico y que denominamos axón. El tamaño promedio del cuerpo de una neurona típica es de alrededor de 40 micrómetros o un poco menos. El diámetro promedio de la región conductora es de menos de 10 micrómetros. La membrana celular de una neurona es un aislante eléctrico que tiene una alta resistencia al flujo de cargas. Si calculamos la resistencia eléctrica de la membrana celular, encontramos que es de alrededor de 3 millones de ohms. Es similar a la de otros materiales aislantes como el caucho. Sin embargo, si aplicamos la ley de Poiseuille y medimos la resistencia eléctrica al flujo longitudinal de cargas en un axón de 10 micras de diámetro, el valor de la resistencia llega a 250 millones de ohms. Esto significa que si aplicamos cargas, imaginemos este es un axón, si aplicamos cargas en un punto del axón, tendrá casi 10 veces más resistencia para fluir en sentido longitudinal que para escapar a través de la membrana. Esto explica por qué un conductor de diámetro pequeño como un axón, cuando aplicamos cargas en él, las cargas se disipan en una distancia muy corta. Muchas de estas cargas escapan a través de la membrana nuevamente hacia el líquido extracelular. El problema de la velocidad de transmisión fue resuelto por los sistemas biológicos mediante 3 estrategias. Primero, aumentar el diámetro de los axones, con lo que se reduce la resistencia. Segundo, el aumentar la resistencia eléctrica de la membrana para evitar que las cargas se escapen a través de ella y forzarlas a fluir en sentido longitudinal. Y tercero, el aumento de la temperatura corporal. Al aumentar la temperatura, aumenta la cinética de apertura de los canales y de movimiento de los iones. La primera estrategia es el aumento del diámetro de los axones. El ejemplo clásico de esta estrategia son los axones gigantes de algunos invertebrados, como los calamares. Aquí tenemos un calamar. Estos animales producen una respuesta de escape muy rápida cuando son amenazados. Los músculos del manto que producen la respuesta de escape son inervados por un grupo de fibras nerviosas extraordinariamente gruesas, como se muestra aquí. Estos son axones normales, los que tenemos aquí alrededor, y este es un axón gigante. En los calamares los axones gigantes se producen por la fusión de muchas células nerviosas individuales, cerca de 300 células fusionadas en un solo axón. El axón gigante de calamar se hizo célebre porque fue el modelo biológico que emplearon Hodgkin y Huxley, aquí los tenemos de nuevo, para describir las características del potencial de acción que comentamos anteriormente. El problema de los axones gigantes es que aumenta mucho el volumen del tejido nervioso. Entonces viene la segunda solución biológica. La segunda solución biológica al problema de la velocidad es el aumento de la resistencia eléctrica de la membrana. Esto se hace mediante el recubrimiento de los axones. Aquí tenemos un axón recubierto por una serie de capas concéntricas. Aquí podemos ver un detalle, son las capas concéntricas de membrana celular aislante. Este recubrimiento se denomina mielina. La mielina se forma por la proyección en capas concéntricas de la membrana de un tipo especializado de célula glial.
Estas células gliales son denominadas oligodendrocitos. Los oligodendrocitos del sistema nervioso periférico se denominan células de Schwann. Aquí tenemos a Schwann. La mielina no recubre completamente el axón. Entre los segmentos de mielina quedan espacios relativamente pequeños en los que la membrana de la neurona está desnuda. Estos espacios son denominados nodos de Ranvier, en honor a Louis Antoine Ranvier, aquí su ilustración. Entonces, los nodos de Ranvier son los únicos espacios en los que los iones pueden atravesar la membrana porque todo lo demás está aislado eléctricamente. La mielina funciona de la siguiente manera. Los nodos de Ranvier contienen los canales dependientes de voltaje y permiten que se formen potenciales de acción. Las cargas que ingresaron aquí no pueden escapar a través de la membrana y entonces son forzadas a fluir en sentido longitudinal hasta una región que queda a una distancia bastante más grande. Cuando llegan al siguiente nodo de Ranvier, estas cargas regeneran el potencial de acción completo, y lo que implica que nuevamente ingresan cargas aquí, y estas cargas se disipan hacia el siguiente nodo de Ranvier y así sucesivamente. La mielina acelera la transmisión de las señales porque reduce la cantidad de potenciales de acción. Veamos, ese es un axón no mielinizado. En un axón no mielinizado las cargas se dispersan rápidamente y si queremos mantener la transmisión es necesario formar potenciales de acción en cada punto de la membrana, lo que implica apertura y cierre de canales, flujos de 2 o más iones y el trabajo de las bombas para recuperar el estado original. En un axón mielinizado se forman potenciales de acción solamente en puntos muy distantes entre sí, los nodos, de manera que se ahorra tiempo en los eventos del potencial de acción y además se ahorra una gran cantidad de energía en el bombeo de iones. En esta gráfica se muestra el efecto del diámetro del axón sobre la velocidad de transmisión de las fibras nerviosas. Aquí tenemos el diámetro de la fibra y la velocidad de transmisión. Entonces vemos que al aumentar el diámetro de la fibra aumenta también la velocidad de transmisión. Sin embargo, este efecto es mucho más marcado cuando la fibra está mielinizada, de manera que en una fibra mielínica, el aumento del diámetro en una pequeña proporción multiplica varias veces la velocidad final de transmisión. La tercera solución biológica al problema de la velocidad de transmisión es el aumento de la temperatura corporal. Al aumentar la temperatura corporal, aumenta también la cinética de todas las reacciones bioquímicas y esto incluye la cinética de apertura de los canales y la velocidad de flujo de iones. El aumento de la temperatura corporal se puede conseguir por procesos comportamentales, como lo hacen muchos invertebrados y vertebrados al colocarse cerca de fuentes de calor o bajo la radiación solar, o puede hacerse también mediante mecanismos fisiológicos, como lo hacemos los animales endotermos. De hecho, una de las presiones adaptativas para la aparición de la endotermia pudo ser el aumento de la velocidad de las respuestas nerviosas y musculares, aunque eso es difícil de saber. En el sistema nervioso de un organismo entonces podemos encontrar diferentes tipos de fibras nerviosas que tienen diferentes velocidades de transmisión. Las fibras más rápidas son las fibras que poseen un diámetro grande y una capa de mielina. Tenemos como ejemplos las fibras sensoriales 1A y 1B y las motoneuronas alfa. En estas fibras la velocidad de transmisión supera los 100 metros por segundo. Hay fibras que tienen características intermedias y su velocidad de transmisión también es intermedia. Y hay unas fibras lentas que son delgadas y amielínicas y que transmiten a velocidades de alrededor de 1 metro por segundo. Como resumen de esta primera parte, tenemos entonces que la excitabilidad eléctrica consiste en una serie de especializaciones de ciertos tipos celulares para transmitir y para integrar información. La transmisión de información está basada en una respuesta eléctrica que denominamos el potencial de acción. Esta respuesta depende de canales dependientes de voltaje que se activan en una secuencia muy específica. El potencial de acción es todo o nada. Se regenera a sí mismo y se propaga sin decremento. Y estas características entonces aseguran que el proceso de transmisión mantenga la fidelidad, el alcance y la velocidad. Bueno, la velocidad depende de otros factores que vamos a ver ahorita.
Además, las células excitables pueden tener otras especializaciones para aumentar la velocidad de transmisión. Las principales son el diámetro del axón y la mielina. En una neurona típica, el axón es la región conductora y es allí donde se concentran las especializaciones para la transmisión de señales. La otra región, el cuerpo neuronal, tiene otro tipo de especializaciones para una respuesta eléctrica distinta, la integración. La integración será el tema que revisemos enseguida. Gracias, nos vemos después.